Por lo tanto, mi recomendación es que vayan leyendo de a poquito. Bueno, con respecto a hígado, ustedes pueden encarar el resumen, el estudio de hígado y vías biliares de distintas maneras. Esta es una forma de presentar las enfermedades más frecuentes. Tenemos las enfermedades infecciosas, inflamatorias, las hepatitis, los tumores benignos y malignos. Estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión. Bueno, el estado final de cirrosis y algo de traumatismo. Bueno, con respecto a las hepatitis virales, por supuesto que hay toda una semiología, un laboratorio que orienta hacia la etiología inclusive. La ecografía es útil para casos con dudas diagnósticas y es muy útil para diferenciar las situaciones de cuadros de ictericia, fundamentalmente para poder descartar o diagnosticar la ictericia poshepática o la ictericia colestásica u obstructiva, porque tenemos que evidenciar la obstrucción, lo más frecuente por un cálculo, a nivel del colédoco. La ecografía de las hepatitis puede ser normal o podemos tener un pseudoengrosamiento por edema parietal de la pared de la vesícula biliar, algún ganglio a nivel del hilio o el hiato de Winslow. Un hallazgo frecuente, pero no patognomónico, es el aumento difuso de la ecogenicidad hepática. Sin lugar a dudas, con un paciente con dolor abdominal, con un laboratorio hepático alterado, con ictericia, el primer método por imágenes para evaluar hígado, vías biliares y páncreas va a ser la ecografía. Y ya saben por injuria que es un método inocuo, que es de fácil accesibilidad, es muy útil, diferencia muy bien lesiones quísticas de sólidas, no es ionizante, entonces es muy útil. Por otro lado, van a tener la presencia de una masa hepática. Y esa masa vamos a tener que diferenciarlas o plantear algunas posibilidades diagnósticas. Entre ellas, el absceso hepático. El absceso va a ser como cualquier absceso en cualquier parte del cuerpo, que es una colección en formada de pus con pared que refuerza el contraste endovenoso, una pared gruesa, con un contenido hipodenso en tomografía, que puede tener nivel hidroaéreo en su interior. Bueno, en general, los abscesos hepáticos se dan por siembra hematógena o por colangitis, por extensión de la infección al parénquima hepático. Secundario a colecistitis, a un cuadro de septicemia, apendicitis, infarto intestinal, diverticulitis, etc. El 80% se localiza en el segmento posterior del lóbulo derecho. Esta clase tiene un montón de información escrita, así que cuando la tengan en el campus pueden repasar de aquí mismo. Por ecografía, esos abscesos o esas masas van a ser anecoicos o hipoecogénicos con respecto al parénquima hepático, van a tener una pared gruesa, lo que lo diferencia de un quiste seroso simple. El quiste seroso simple es una lesión redondita, negra, anecoica, con refuerzo acústico posterior, y se dice que no tiene pared porque es muy finita. El absceso tiene una pared gruesa. Hay presencia de detritos en su interior, o sea, va a ser heterogénea, puede tener septos, un nivel líquido-líquido, y cuando tiene gas, en ecografía tiene ausencia de ecos por detrás, tiene sombra acústica. El gas se comporta como hiperecogénico y no transmite el ultrasonido. Diagnósticos diferenciales de los abscesos. Cualquier masa ocupante de espacio. Metástasis, quiste seroso simple, quiste complicado, quiste hidatídico, tumores benignos, tumores primarios malignos, etc. Bueno, acá hay una imagen de una ecografía transabdominal donde tenemos en el lóbulo hepático derecho una masa ocupante de espacio, heterogénea, es hipoecogénica. ¿Ven el cursor, la flechita? Sí, profe. Ah, perfecto. Que tiene como algunos septos en su interior, que es como polilobulado, de contenido heterogéneo. Esto hay que plantear diagnóstico diferencial con cualquier masa ocupante de espacio hepático. La clínica puede orientar, ustedes pueden ayornarlo con algún contexto. Acá hay otra imagen.
En este caso, esto es tomografía y se ven las costillas que son hiperdensas, calcio, rayos X, acá se ve un poquito del cuerpo vertebral, el hígado, y en el lóbulo hepático izquierdo, sobre todo en los segmentos laterales, el 2 y el 3, está como expandido. Hay una masa ocupante de espacio, la están midiendo, es bastante voluminosa, heterogénea, con pared gruesa. El refuerzo al contraste endovenoso característico es en esa pared gruesa con contenido hipodenso. Otro ejemplo. Bueno, en este caso, ¿cómo se ve la misma masa en resonancia? Son lesiones ocupantes de espacio, heterogéneas, que se tornan hiperintensas ahí en T2, con pared gruesa, que refuerzan al gadolinio en la pared y en los tabiques interiores. Parece como que es multilocular esta lesión. Y dentro de los... Perdón que te interrumpa un Sí. segundo. ¿Se puede poner como para hacer la presentación? Así se ve más grande en las imágenes. Ay, a ver si puedo, espérate. Me bajé yo acá. En presentación con diapositivas. A ver, ¿así? Ahí está, gracias. Ahí se ve mucho Ah, mejor. bueno, perfecto. Porque yo con esto, hasta ahí. Los abscesos fúngicos. Bueno, las etiologías. Bueno, produce con mayor frecuencia lesiones múltiples de pequeño tamaño, paredes irregulares, distribuidos en forma difusa. La mayoría son pequeños, redondeados, hiperecogénicos o en ojo de buey. Ojo de buey es cuando una lesión tiene un anillo externo hiperecogénico y un centro hipoecogénico. O en tomografía, el refuerzo en ojo de buey o en escarapela, cuando refuerza en la periferia y el centro es hipodenso. Por supuesto que uno describe la lesión. El diagnóstico va a ser microbiológico, no por la imagen. Y este es el ejemplo clásico de esa imagen en diana o tiro al blanco u ojo de buey. Es una lesión redondita, esto es una ecografía, un anillo periférico, hipoecogénico, un centro hiperecogénico. Profe, perdón. Sí. No pasó la diapositiva. Ah, ¿no pasó? El 80% son unidas, con ecos, con sombra o refuerzo acústico posterior. No se escuchó lo que estaba hablando escuchando? antes. No, Más o menos. Sí, profe. Bien. Bueno, la forma de presentación va a ser como una masa, uno describe masa ocupante de espacio, las siglas MOE, para describir que hay un tumor. Y ahí uno empieza a diferenciar si es un tumor benigno, un tumor maligno. Dentro de los tumores benignos tienen el adenoma, la hiperplasia nodular focal, van a tener los abscesos, van a tener los hemangiomas o angiomas, y bueno, y dentro de las malignas el hepatocarcinoma. Entonces puede ser una lesión única o múltiples nódulos o una infiltración difusa del hígado. Una característica que tiene el hepatocarcinoma, que también lo tiene el tumor maligno renal, es que invaden estructuras vasculares. Entonces se puede ver cómo cómo invade la vena porta, se ve como uno lo diferencia con una trombosis sanguínea o crónica. Se ve el tumor, tejido sólido, que se introduce dentro de la vena porta. La ecogenicidad va a ser variable y también la patente del Doppler. Puede tener flujo sanguíneo central o peritumoral como una patente se dice en canasta. Bueno. Sí. No se ve la presentación. Oh, no te puedo creer. A ver. Bueno, vamos a esto, quédese tranquilo que la clase la vamos a reprogramar, pero bueno. A ver ahí. Ahí. Ahora sí. Sí, profe. A mí me gustan más las clases presenciales. Bien, bueno, esta es una ecografía para mostrarles que en el lóbulo hepático derecho acá hay un área heterogénea, es diferente al resto del parénquima hepático y que al Doppler tiene
angiogénesis o aumento de la vascularización central. Bueno, dentro de las masas ocupantes de espacio, planteen 3 o 4 posibilidades, entre ellas los tumores malignos. Con respecto a las metástasis hepáticas, son la lesión maligna más frecuente, es mucho más frecuente que el hepatocarcinoma. ¿Y cuáles son los tumores malignos que suelen dar metástasis en el hígado? El cáncer de páncreas, el cáncer de colon, el melanoma, cáncer de estómago, esófago y cabeza y cuello. Y ecográficamente pueden ser nódulos únicos o múltiples. Acá hay otro ejemplo, ecografía. Hay múltiples lesiones redonditas, hipoecogénicas con respecto al hígado. Entonces hay que preguntar cuál es la historia de ese paciente. Seguramente esta ecografía puede ser dentro del seguimiento del paciente en los controles. Por ejemplo, un paciente con un cáncer de colon, en los controles posteriores se investiga el hígado y aparecen estos múltiples implantes tumorales. Y en la ecografía de acá abajo son 2 nódulos sólidos, hiperecogénicos, que tienen como un borde hipoecogénico. Son ejemplos. Y dentro de las lesiones hepáticas benignas, las más frecuentes son los hemangiomas o angiomas hepáticos. También tenemos los adenomas hepáticos, que son más frecuentes en las mujeres asociados al consumo de anticonceptivos orales, la hiperplasia nodular focal y los quistes serosos simples, que pueden estar asociados también a la presencia de quistes serosos simples renales. Bueno, esta es una ecografía de una lesión bastante característica de los hemangiomas hepáticos, que son lesiones redonditas, generalmente son subcapsulares, y son hiperecogénicas. Son ovillos de capilares. Entonces, cuando ustedes armen su resumen, yo les recomiendo que agrupen cómo se ve el hemangioma en los distintos métodos, cómo se ve el adenoma en los distintos métodos de imágenes y cómo se ve la hiperplasia nodular focal para poder hacer la diferenciación. Como es un ovillo de capilares, obviamente, bueno, y pasó otra lesión, volvemos al hemangioma, en tomografía tienen un comportamiento muy particular el contraste endovenoso. Sufren un refuerzo que inicialmente es periférico, nodular y discontinuo. Ese refuerzo va progresando hacia el centro en forma centrípeta y persiste marcadamente hiperdenso en los cortes más tardíos, porque es un ovillo de capilares. Y en resonancia tiene la particularidad de como el flujo es lento, se torna marcadamente hiperintensos en T2. Y está descrito que da el signo de la lamparita, como que esa lesión nodular se enciende en T2. El adenoma hepático es un tumor benigno formado por hepatocitos, como es un tumor benigno con un buen grado de diferenciación celular, formado por hepatocitos, pero tiene ausencia de vía biliar. Entonces se presenta como una lesión sólida. Fíjense el Doppler que tiene flujo en la periferia. Y cuando uno hace la medicina nuclear, esta lesión es fotón positiva para los ácidos orgánicos, ida, disida y peptida, y persiste fotón positiva. ¿Por qué? Porque no tiene canalículos biliares. Entonces el hepatocito lo capta al isótopo, pero no lo puede eliminar. Y persiste fotón positiva. El hemangioma es fotón positivo a los glóbulos rojos marcados con tecnecio 99M. Y va a ser al ida-disida fotón negativo. ¿Está? Y uno juega con esa combinación del isótopo por medicina nuclear. El quiste seroso simple, esta es una imagen característica por ecografía, es igual a la imagen que uno ve en el riñón. Es una lesión redondita, negra, anecoica, ausencia de ecos en su interior, con refuerzo acústico posterior, y se dice que no tiene pared, porque es muy delgadita.
pueden ser únicos o múltiples, y podemos tener la asociación de poliquistosis hepatorrenal. Bueno, no menciono nada de la hiperplasia nodular focal, pero está formado por hepatocitos y el sistema mononuclear fagocitario, o sea, tiene células de von Kupffer. Entonces es positivo al tecnesio 99M sulfuro coloidal, va a ser una lesión sólida y tiene una característica cicatriz central que refuerza el contraste endovenoso en tomografía. Entonces, bueno, planteen las posibilidades de estos diagnósticos diferenciales con un nódulo o una masa hepática. Bueno, otro capítulo es el tema de cirrosis e hipertensión portal. Entonces, lo que es la hepatopatía crónica. Bueno, la enfermedad hepática crónica es la pérdida progresiva de la función hepática secundaria a una inflamación sostenida, destrucción del parénquima, regeneración del parénquima hepático con los nódulos de regeneración y el desarrollo de fibrosis. Esto va evolucionando y el estadio final es el de cirrosis. Esa fibrosis puede ser inicialmente reversible si se elimina el agente causal o la lesión hepática no ha sido muy extensa, o bien la fibrosis ya es instalada, ya es definitiva y hay una alteración en la arquitectura hepática. Tengo fibrosis, tengo nódulos de regeneración, tengo angiogénesis y la etapa final de cirrosis. Bueno, ahí dice, proceso crónico caracterizado por la destrucción del parénquima hepático, acompañado de cicatrización, fibrosis, regeneración nodular. Hay una desorganización de la arquitectura del lobulillo hepático y de la arquitectura vascular. La cirrosis puede estar funcionalmente compensada inicialmente, el paciente está asintomático, o puede desarrollar solamente hipertensión portal y varices esofágicas. Podemos ver lo que es toda la cuestión de la hipertensión portal. O bien, si la enfermedad progresa, si la noxa progresa, lleva a insuficiencia hepática y sus complicaciones. Y el hepatocarcinoma puede complicar el curso de esta enfermedad hepática crónica. Dentro de las causas que pueden llevar a un estado de cirrosis, bueno, tenemos el consumo de alcohol, ciertas infecciones, como el virus de la hepatitis B, el virus de hepatitis C y D, algunas toxinas, algunos fármacos, algunas enfermedades autoinmunes, trastornos genéticos, etc. Ahora vamos a ver algunos. La etiología más frecuente, entre un 40 y 60%, es el consumo crónico de alcohol, y un cuadro que es el hígado graso no alcohólico, de hepatitis grasa no alcohólica. Un 25-30% debido a hepatitis virales crónicas. Dentro de las causas, bueno, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, fármacos como el metotrexate, isoniazida, amiodarona, etc. Causas genéticas hereditarias, hemocromatosis, que es un desorden metabólico que tiene que ver con el hierro, depósito anormal de hierro. La enfermedad de Wilson, que tiene que ver con el metabolismo del cobre. El déficit de alfa-1 antitripsina, que también les tiene que sonar con enfisema. Bueno, fibrosis quística, bueno, etcétera. Con langitis esclerosante, que es una enfermedad autoinmune de las vías biliares. Y después ahí también menciona nutrición parenteral prolongada, trastornos vasculares como la insuficiencia cardíaca derecha, el síndrome de Budd-Chiari, bueno, etcétera. Y según la morfología, según la presencia de estos nódulos de regeneración hepática, puede ser una cirrosis micronodular o macronodular. Lo que tiene que ver es el tamaño del nódulo. Menos de 3 milímetros es micronodular y más de 3 milímetros es una cirrosis de tipo macronodular. O sea que hay cambios morfológicos a nivel del hígado. Cambios a nivel de la superficie
del borde hepático, se va a evidenciar como una nodularidad del borde hepático o de la superficie hepática. Va a haber una atrofia global, una disminución del volumen hepático. Hay como una redistribución del volumen de los segmentos. Algunos sufren hipertrofia. Es muy característico tener una disminución del volumen de los segmentos anteriores del lóbulo hepático derecho, del segmento medial O4 del lóbulo hepático izquierdo, y como que hay una hipertrofia, un agrandamiento del segmento 1 o caudado y de los segmentos 2 y 3 del lóbulo hepático izquierdo. Y luego también hay fibrosis y contracción o retracción focal del parénquima. Bueno, hallazgos por imágenes, redistribución del volumen hepático. En las etapas iniciales puede haber un aumento difuso del tamaño del hígado, pero a medida que la anoxa progresa la enfermedad y se instala la insuficiencia hepática, va a terminar habiendo una atrofia, disminución del tamaño hepático, sobre todo de los segmentos anteriores del lóbulo hepático derecho, ahí lo tienen, el medial, que es el 4 del lóbulo izquierdo, y hipertrofia compensadora del segmento 1, que es el caudado, y el segmento 2 y 3 del lóbulo, los segmentos laterales del lóbulo izquierdo. O sea que acá tenemos que repasar la segmentación hepática. Entonces aparece que el borde del hígado deja de ser lisito y pasa a ser como nodular. Hay un aumento de la ecogenicidad del hígado, el parénquima puede aparecer como heterogéneo, y los nódulos de regeneración pueden ser no vistos en ecografía, dar un hígado heterogéneo, o pueden ser nódulos isodensos en la tomografía. Si hay depósito de hierro, hemosiderina en el parénquima hepático, esos nódulos se van a tornar marcadamente hipointensos en resonancia. La vesícula puede verse pequeña o no visualizable por ecografía. Bueno, esos son algunos de los signos. Entonces, atrofia del parénquima, disminución del volumen de algunos segmentos con hipertrofia de los otros, nodularidad del borde, una atrofia global del parénquima hepático, una disminución del volumen hepático. Se puede evidenciar también como una separación o aumento de la distancia entre el borde hepático anterior y la pared. Se puede ver también como un aumento del espacio a nivel del ilio, alrededor de la porta. Se puede ver como un aumento del espacio del lecho vesicular. O también un aumento del espacio del ligamento falciforme. O sea que una reducción volumétrica del parénquima. Otra característica que puede aparecer es la redistribución de los segmentos y las retracciones. Cuando hay confluencia de cicatrices o de fibrosis, se puede observar como una muesca en el contorno hepático o una retracción con forma como de pirámide desde el ilio hacia la periferia del parénquima hepático. O sea, como si fuera una retracción fibrótica. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, recuerden las causas más importantes del consumo de alcohol, la hepatitis grasa no alcohólica y el virus hepatitis B y C como causas más frecuentes. Otros hallazgos, consecuencia de las complicaciones asociadas a cirrosis, tenemos ascitis, las alteraciones vasculares que son los cortocircuitos portosistémicos y espontáneos, esplenomegalia, engrosamiento del omento menor y la circulación colateral. Bueno.
La hipertensión portal, porque toda esta desestructuración de la arquitectura del hígado conlleva a hipertensión portal. Esa hipertensión portal se manifiesta con distorsión de las arterias y de las venas, aumento de la circulación colateral en sentido hepatófugo, manifestaciones a nivel de la piel, en el abdomen, esa circulación colateral como en medusa, esplenomegalia, ascitis y edema submucoso, por ejemplo, de la pared de la vesícula biliar. Bueno, ahí se ve una ecografía, una vena porta dilatada, tortuosa. Cuando la vena porta mide más de 15 milímetros, hablamos de dilatación de la vena porta, que es secundaria a la hipertensión portal. Otras alteraciones vasculares que podemos encontrar son dilatación de formación de la porta, de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. También podemos encontrar una arteria hepática flexuosa o elongada, disminución del flujo portal y trombosis de la vena porta. El flujo es hepatófugo y se ven el aumento de la circulación en las colaterales. Ahí tenemos a nivel de varices gástricas, esofágicas, de esplenorrenales. Ahí tenemos ecografía ecodoppler. Y esto es tomografía con contraste endovenoso, en donde se observa múltiples dilataciones vasculares a nivel del hilio hepático, perigástricos, y hacia acá, la circulación esplénica, o sea, la circulación colateral. Otras alteraciones vasculares hepáticas que podemos observar son la trombosis de la vena porta y cavernomatosis de la vena porta, el síndrome Budd-Chiari, que son la trombosis de las venas suprahepáticas, oclusión de la vena cava inferior, enfermedad veno-oclusiva, fístulas arterioportales y el hígado de esa congestión pasiva de la insuficiencia cardíaca derecha de larga data. Bueno, recuerden que vamos a tener también manifestaciones de ascitis, líquido libre en la cavidad peritoneal, y bueno, y el edema submucoso, por ejemplo, en la pared de la vesícula biliar, que vamos a hacer diagnóstico diferencial con otros procesos inflamatorios o infecciosos de la vesícula y las vías biliares. Bueno, así que hasta ahora hacer como un repaso de una masa o nódulo hepático y consecuencias de la hepatopatía crónica, la instalación de la cirrosis y manifestaciones de cambios morfológicos, consecuencia de la cirrosis y de la hipertensión portal. Bueno, con respecto a la vesícula biliar y las vías biliares, bueno, el cólico biliar es la obstrucción transitoria por litiasis del cuello vesicular o de la vía biliar extrahepática. La colecistitis crónica puede ser secundaria a cólicos biliares recurrentes o ausencia de distensión posayuda. ¿Cuáles son las complicaciones de la colecistitis aguda? La colecistitis enfisematosa, que es una infección más severa en un paciente, en un huésped debilitado, como por ejemplo en los diabéticos. La colecistitis gangrenosa o la perforación vesicular. Bueno, la presencia de un cálculo dentro de la vesícula biliar en ecografía de esta imagen característica. Esto es un corte en el eje largo de la vesícula biliar, una ecografía transabdominal. La vesícula tiene esta forma elongada o ovalada, la bilis normal es negra, anecoica, la pared de la vesícula biliar es ecogénica, pero es muy finita, 1 o 2 milímetros, y el líquido libre en la cavidad vesicular genera ese refuerzo acústico posterior. En el interior de la vesícula se observan 1, 2, 3 lesiones que son hiperecogénicas en su superficie anterior, donde rebota el ultrasonido, con
sombra acústica posterior. El calcio no atraviesa, el ultrasonido no atraviesa el calcio, entonces no tengo información de las estructuras que están por detrás. Esa es la imagen característica de los cálculos que tienen calcio en su composición, oxalato o carbonato de calcio. Entonces, lo mismo, el primer método para evaluar hígado y vías biliares es la ecografía. La imagen de los cálculos con contenido de calcio con la sombra acústica posterior. Imagen ecogénica redondeada y sombra acústica posterior. Litiasis pequeñas, menores a 1 milímetro, no suelen dar el cono de sombras. Y el diagnóstico diferencial se plantea con, por ejemplo, una bilis ecogénica como un sedimento en la porción más declive, que es el barro biliar. Y en tomografía, que es la imagen de abajo, este es el lóbulo hepático derecho, el segmento 6, el más inferior. Ahí tengo el lecho vesicular, la vesícula biliar y la presencia de 1, 2, 3, 4 imágenes hiperdensas, 4 cálculos con contenido de calcio. Si bien es una tomografía con contraste endovenoso, la aorta, la formación ahí de la arteria mesentérica superior. Y la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior, la vena cava inferior. Bueno, cálculos. Los pólipos. Los pólipos van a dar como una imagen ecogénica, como una nodularidad focal de la pared de la vesícula biliar. Los pólipos de colesterol dan una imagen ecogénica con refuerzo en cola de cometa. Es como que hay un refuerzo acústico posterior. Los pólipos pueden ser de distinta etiología. Los pólipos adenomatosos en general dan una imagen nodular hipoecogénica. Bueno, y ahí tienen, digamos, cuál sería el manejo de los pólipos de la vesícula biliar. Según el tamaño se controlan, pero si miden más de 1 centímetro, colecistectomía. Porque, bueno, ese pólipo puede ser un adenocarcinoma. Bueno, colecistitis aguda. La inflamación aguda de la vesícula biliar está asociada en 1/3 de los pacientes con la presencia de un cálculo. Ese cálculo obstruye el bacinete y genera la inflamación. El 90-95% asociado a un cálculo. Un 5 o 10% colecistitis alitiásica. ¿Cuáles van a ser los signos ecográficos asociados a colecistitis? La presencia del cálculo. Un cálculo enclavado en el bacinete. Un cálculo de 2 centímetros probablemente no genere tanto problema, pero sí los que son más pequeños, por ejemplo, cálculos menores de 1 centímetro, de 5 milímetros, pueden progresar por la vía biliar, inclusive pueden dar complicaciones a nivel de obstrucción del colédoco, la coledocolitiasis y colangitis asociada. Bueno, el cálculo enclavado en el bacinete y el ecografista reproduce el dolor al apoyar el transductor, entonces se dice el signo de Murphy ecográfico positivo. Si está, es a favor de colecistitis. Si no lo tiene, es un valor predictivo negativo. Signos secundarios: distensión de la vesícula biliar, un diámetro transversal mayor de 5 centímetros, engrosamiento de la pared vesicular más de 3 milímetros, podemos tener edema perivesicular, o sea, una bandita ecogénica más gruesa que es la mucosa inflamada, y por fuera una banda hipoecogénica que es el edema perivesicular. Y la presencia de barro biliar, que es ecos en el interior por estos sedimentos. La colecistitis alitiásica es la inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar sin cálculo. El 5 al 10% de los casos puede ser posterior a traumatismo, intervención quirúrgica previa, hiperalimentación, pacientes quemados, diabéticos o pacientes con pancreatitis. Es más frecuente en los hombres y puede tener como complicación en la mitad de los casos la gangrena y la perforación. Bueno, entonces acá tenemos colecistitis aguda,
La imagen de la izquierda, una vesícula distendida, de pared ecogénica engrosada, y no se observa en su interior el cálculo. Y en la imagen de la derecha, una vesícula biliar distendida, la mucosa ecogénica engrosada, más de 3 milímetros, por fuera esa colección líquida perivesicular y la presencia en el interior, a nivel enclavada, a nivel del bacinete del cuello y del bacinete, o bacinete de la vesícula, la imagen de un cálculo con calcio. Un borde anterior hiperecogénico, donde rebota el ultrasonido, y la ausencia de ecos, el cono de sombra posterior. Bueno, y esta es tomografía. Esto es el lóbulo hepático derecho, el segmento 6, una vesícula biliar distendida, con una pared que refuerza el contraste endovenoso engrosada, y en su interior esa imagen cálcica, ahí también el cálculo. Bueno, se puede complicar la colecistitis aguda con la formación de una colección purulenta paravesicular, con un absceso perivesicular. También se puede complicar con extensión de la infección al hígado. Entonces podemos tener abscesos hepáticos secundarios a una colecistitis aguda. Una vesícula biliar heterogénea de pared engrosada y una colección lateral a la vesícula que refuerza la pared y que tiene un contenido hipodenso. Bueno, tomografía, hígado. Se observa a nivel del segmento 4, el medial del lóbulo hepático izquierdo, o a nivel de segmentos anteriores derecho, porque si este es el ligamento falciforme, segmentos laterales y medial, entre el medial y el 5. Una masa ocupante de espacio, heterogénea, hipodensa en su interior, con refuerzo al contraste en la periferia, con ascitis, líquido libre en la cavidad peritoneal. Bueno, una complicación de una colecistitis aguda con extensión de la infección al hígado y la formación de un absceso. Hay otro ejemplo, otra masa ocupante de espacio en el lóbulo hepático derecho, heterogénea, como que tiene múltiples tabiques en su interior. Una complicación también de diseminación hematógena, en este caso de la infección desde la vesícula biliar al parénquima hepático. Y en los pacientes diabéticos se suele dar una forma de inflamación e infección más grave, generalmente es alitiásica, tiene riesgo de perforación y representa una urgencia quirúrgica, que es la colecistitis enfisematosa, donde vamos a observar burbujas de gas, la imagen ecogénica focal a nivel parietal y signos de colecistitis asociados. En la directa de abdomen aparecen burbujas de aire en la hipocondrio derecho. En la tomografía se visualizan burbujas negras de aire. Se dibuja el contorno de la vesícula biliar con una densidad negra, densidad aire. En cambio, en la vesícula en porcelana, en la directa de abdomen, se dibuja el contorno de la vesícula biliar de color blanco, porque es el depósito de calcio en la pared de la vesícula biliar secundaria a infecciones o inflamaciones reiteradas. Entonces, en la colecistitis enfisematosa, si pensamos en aire, la presencia de burbujas de gas, de aire negro. Y vesícula de porcelana es la calcificación de la pared de la vesícula biliar, calcio, es blanco. Bueno, entonces, tomografía, a nivel de la vesícula biliar se observa un nivel hidroaéreo, bilis, aire, y también hay aire en el espesor de la pared de la vesícula. Tiene riesgo de perforación, es más grave, se da en pacientes debilitados, diabéticos, es una urgencia.
Y la colecistitis gangrenosa representa entre un 2 y un 38% de las colecistitis agudas. El 10% se puede complicar con perforación, y dentro de los signos ecográficos tenemos engrosamiento parietal, estriaciones parietales múltiples y algunas membranas intraluminales. Esta es una directa de abdomen focalizada a hipocondrio derecho. Y lo que se observa es un nivel hidroaéreo. Y bueno, pero está del lado derecho, no es el estómago. Este nivel hidroaéreo está en la vesícula biliar. Ahí se ve el cuello y el cístico. Paciente diabético, gas en la pared y en la luz de la vesícula biliar. Otro paciente, estas son las membranas intraluminales y el engrosamiento de la pared. Bueno, el 5 al 10% de las colecistitis agudas se puede complicar con la perforación de la vesícula biliar. Y entonces tenemos la presencia de líquido perivesicular, una colección perivesicular o una peritonitis. Signos ecográficos: colección compleja perivesicular, pared engrosada de la vesícula biliar hipoecogénica, podemos encontrar la litiasis y la colección acá anecoica perivesicular. El adenocarcinoma, el carcinoma de la vesícula biliar, se puede presentar como un engrosamiento asimétrico de la pared de la vesícula. Plantea el diagnóstico diferencial también cuando es una masa polipoidea, un engrosamiento focal de la pared con los pólipos, o como una masa con crecimiento intraluminal. Otros hallazgos van a ser un paciente que genere invasión por contigüidad del hígado o por metástasis hepáticas. En general, tiene asociada el adenocarcinoma de vesícula, tiene asociado a la presencia de una litiasis. Pero no es a ver, la litiasis con la colecistitis no se complica con un adenocarcinoma, sino que las pacientes o los pacientes que fueron operados por un adenocarcinoma o que desarrollaron un adenocarcinoma tenían en frecuencia, una alta frecuencia asociada a un cálculo. Probablemente la presencia de un cálculo y las inflamaciones crónicas reiteradas puedan derivar en un adenocarcinoma. Pero el concepto es que la colecistitis aguda con el cálculo no es que evoluciona a un carcinoma de vesícula. Y bueno, la presencia de ganglios iliares y las metástasis hepáticas. Bueno, en esta tomografía se observa una masa ocupante de espacio a nivel de el lecho vesicular. Entonces plantea el diagnóstico diferencial si es una masa de la vesícula que invade por proximidad al parénquima hepático o es un hepatocarcinoma. Bueno, acá también se lo ve. Esto es el estómago con nivel hidroaéreo, esto es el páncreas, aorta vena cava. Sin contraste endovenoso o una etapa tardía de excreción y anafasmas arteriales. Bueno, la ecografía permite valorar también la vía biliar extrahepática. La vía biliar intrahepática normal no se ve en las imágenes. El colédoco a nivel del hilio hepático, la vena porta, lo vamos a medir. El diámetro normal es de unos 4 o 5 milímetros. Y podemos encontrarnos la presencia de un cálculo a nivel del colédoco que genera obstrucción y va a ser la situación de ictericia poshepática. Un cálculo enclavado a nivel de la ampolla de Vater que va a complicar tanto la obstrucción de la vía biliar
como la obstrucción del conducto pancreático principal o de Wilson. Entonces podemos tener asociado la colelitiasis o colangitis a una pancreatitis aguda. Litiasis enclavada en el bacinete, Murphy ecográfico, o sea, reproducir el dolor al apoyar el transductor con similar a lo que sucede con la maniobra semiológica. Y signos secundarios, distensión de la vesícula biliar, el diámetro transverso mayor de 5 milímetros, pared vesicular engrosada, barro biliar, y si el cálculo obstruye el colédoco, vamos a tener distensión de la vía biliar extrahepática y el cuadro de ictericia que acompaña. Bueno, esto vuelve a mostrar una litiasis en la vesícula biliar, pero por resonancia. El calcio es vacío de señal, por eso la litiasis se ve negra, vacío de señal. La bilis es hiperintensa, esto es un T2. Este es un corte axial y este es un corte coronal, una litiasis grande. Vuelvo a mostrar la litiasis en la vesícula biliar. La vía biliar se puede evaluar, bueno, por ecografía, por los estudios contrastados, y dentro de los estudios contrastados recordarán que se hace a través del endoscopio, la colangiografía endoscópica retrógrada o colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, donde se inyecta iodo hidrosoluble desde el esfínter de Oddi en sentido ascendente. Y esta modalidad, que es sin necesidad de inyectar contraste endovenoso, que es la colangioresonancia, donde el flujo biliar lento se torna hiperintenso. Entonces podemos valorar la vía biliar intrahepática, el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, el colédoco y la desembocadura a nivel de la ampolla de Vater en la cara medial de la segunda porción del duodeno. Y acá vemos una imagen de la vesícula biliar, el fondo, el cuerpo, el bacinete. Bueno, a partir de la unión del cístico con el hepático común pasa a ser el colédoco. La vía biliar intrahepática normal no se ve. Y en esta tomografía se observa con contraste endovenoso la aorta, la vena cava inferior. Dentro del parénquima hepático se observan múltiples estructuras tubulares hipodensas que son acompañadas por estructuras vasculares con contraste, porque uno puede plantear el diagnóstico diferencial si son estructuras vasculares, ramas de la vena porta o de las venas suprahepáticas versus vía biliar intrahepática dilatada. Bueno, en ecografía el Doppler permitiría diferenciar si son vasos sanguíneos, y en tomografía el contraste endovenoso descarta que esto sea ramas de la vena porta, por ejemplo. Entonces es vía biliar intrahepática dilatada. O sea, una situación de colestasis. Bueno, colédocolitiasis. Bueno, un cálculo enclavado a nivel del colédoco. Tomografía, resonancia y resonancia. En el corte coronal, esto se ve muy clara, una imagen negra, anecoica, un cálculo con contenido de calcio a nivel del colédoco. Tal vez esto y esto puedan ser otros dos cálculos más chiquititos. Y en la imagen de tomografía, no lo veo. Bueno, algo de dilatación de la vía biliar intrahepática y probablemente a este nivel, a nivel de la desembocadura del colédoco, deberíamos encontrar el cálculo. Yo ahí, chicos, no lo veo. Sí veo muy bien este que está acá, en el corte coronal, y que probablemente sea este que está acá. Bueno, así que colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, situaciones de dilatación de la vía biliar intrahepática, secundarios, por ejemplo, a un cálculo enclavado a nivel del colédoco, en las situaciones de ictericia poshepática, pero también hay otras enfermedades, la enfermedad de Caroli,
y demás que pueden generar dilatación de la vía biliar intrahepática y o extrahepática. Bueno. Y dentro de lo que es páncreas, también hay dos grandes temas. Van a tener, por un lado, cáncer de páncreas y la pancreatitis aguda. Con respecto al cáncer de páncreas, el adenocarcinoma de páncreas es la segunda neoplasia gastrointestinal más frecuente. Es la cuarta causa de mortalidad en las estadísticas de Estados Unidos. El adenocarcinoma de páncreas es el 85-90% de las neoplasias pancreáticas, el tumor maligno. Y el único tratamiento curativo es la cirugía. Y las imágenes juegan un rol importante en la detección de esa masa pancreática y en establecer los criterios de resecabilidad o irresecabilidad de un tumor maligno pancreático. Es decir, las imágenes son muy importantes en la estadificación de ese paciente para poder planificar un tratamiento y evitar la cirugía innecesaria en un paciente que tenga un tumor irresecable. Y el concepto de si es operable o no tiene que ver con la invasión vascular del adenocarcinoma. Invasión vascular de la arteria mesentérica superior, del tronco celíaco, de la vena mesentérica superior, es decir, de la invasión vascular. Bueno, la imagen va a mostrar que hay una lesión focal y las pruebas por imágenes para valorar un tumor pancreático van a ser ecografía, tomografía, resonancia, ecoendoscopia y PET-TC. La tomografía es como que la modalidad más importante al momento del diagnóstico y la estadificación del paciente. Y la ecoendoscopia lo que permite hacer es un diagnóstico más temprano, porque a través del endoscopio permite obtener una muestra, una biopsia, una punción aspiración con aguja fina. Bueno, acá se observa en la ecografía un páncreas heterogéneo con una masa a nivel de la cabeza del páncreas hipoecogénica que genera distensión secundaria del wirsum. El adenocarcinoma se localiza más frecuentemente en la cabeza del páncreas, luego en el cuerpo y finalmente en la cola. Los tumores de la cabeza del páncreas, por proximidad anatómica, suelen diagnosticarse más tempranamente porque o invaden la ampolla de Vater y generan una ictericia fría, ictericia poshepática, y o al obstruir el conducto del wirsum generan una pancreatitis aguda. Ahí tienen las flechas, están marcando la distancia. Esto es la cola del páncreas, el cuerpo del páncreas, la cabeza del páncreas. La distensión del wirsum cuando normalmente mide hasta 2 milímetros. Los tumores del cuerpo y de la cola en general se diagnostican más tardíamente y también por la distensión, o sea, el aire del colon también dificulta su valoración a nivel de la ecografía, con la ecografía. Bueno. Bueno, y esto es resonancia, colangioresonancia, para mostrar, pasó otro tema, chicos. Esto es un carcinoma a nivel del hilio hepático, un colangiocarcinoma, un tumor de la vía biliar, a nivel del hilio hepático, el tumor de Klatskin. Bueno, tumor primario de la vía biliar, que se va a manifestar por obstrucción de la vía biliar con dilatación de la vía biliar intrahepática. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales,
planteen un colangiocarcinoma a nivel del hilio hepático. Esta es la vesícula biliar, este es el colédoco, este es el Wirsum. Bueno, no, este diapositivo me parece que no corresponde acá porque estamos hablando de cáncer de páncreas, pero bueno, colangiocarcinoma como tumor maligno de la vía biliar. Ahí volvimos a cáncer de páncreas. Es ligeramente más frecuente en los varones, es más frecuente en la raza negra, entre los 60 y 70 años, es raro en menores de 40, y bueno, tiene una baja sobrevida. Y eso tendrá mucho que ver con el momento en que se lo detecta y con si es candidato a cirugía o no. Ahí está, la localización más frecuente es en la cabeza del páncreas, la mayoría, luego cuerpo, cola o múltiple. La sospecha diagnóstica en paciente que tenga dolor abdominal, epigastralgia, ictericia obstructiva, pérdida de peso de causa no justificada en personas mayores de 50 años. Si la destrucción del parénquima pancreático es importante, puede manifestarse como una diabetes por déficit en la producción de insulina. Bueno, tomografía. Aparece una masa a nivel de la cabeza del páncreas, heterogénea, con su refuerzo, el contraste endovenoso, una masa sólida. Y con respecto a la tomografía, es muy útil para la estadificación de los pacientes con adenocarcinomas de páncreas. Primero porque tiene una gran resolución espacial, permite valorar la lesión focal y la extensión a los tejidos adyacentes y es muy precisa para el diagnóstico de no resecabilidad. Quiere decir, si el tumor está en contacto más de 180 grados de la circunferencia de una estructura vascular, se considera que es irresecable y que no sería candidato a cirugía. Bueno. Bueno, otro paciente con una lesión a nivel de la cabeza del páncreas, con extensión local al duodeno, con ganglios y extensión a los tejidos peripancreáticos. Y probablemente esta imagen acá, este nódulo hipodenso, corresponde a una metástasis en el hígado. Otro paciente con una masa ocupante de espacio en proyección de la cabeza del páncreas. Esto debe ser estómago y ya primera porción del duodeno. Y múltiples imágenes hipodensas en el hígado. Y acá se veía dilatación de la vía biliar intrahepática. Entonces, complicaciones locales e invasión local de un adenocarcinoma. Bueno. Y luego pasamos al capítulo de la pancreatitis aguda, bueno, que van a seguramente estudiar en semiología y en anatomía patológica. Toda la manifestación, el paciente con la epigastralgia, el dolor, la alteración del laboratorio, el aumento de los valores de la amilasa y demás. ¿Y cuál sería el rol de las imágenes? Bueno, la tomografía es fundamental para describir el grado de compromiso del páncreas y para valorar las lesiones y complicaciones asociadas a la pancreatitis aguda. De hecho, las imágenes de tomografía ayudan a establecer
un score, un grado de severidad o de criterios de severidad de la pancreatitis. La mayoría de los casos está asociado a la presencia de una litiasis enclavada en la ampolla de Vater, que obstruye tanto la vía biliar como el conducto pancreático principal. Otras etiologías del alcohol, el traumatismo, la hipercalcemia, etc. La anoxa genera destrucción de las células acinares, estas liberan citoquinas, viene todo el proceso inflamatorio, se reclutan neutrófilos, los macrófagos, y se produce la activación inadecuada del tripsinógeno en tripsina, y eso genera como una autodigestión del páncreas. La pancreatitis aguda se diferencian dos grandes tipos, la pancreatitis aguda edematosa y la pancreatitis necrotizante. Bueno, acá están los criterios o índices de severidad asociados a las imágenes de tomografía. Entonces, bueno, vas a tener una imagen de una tomografía normal, un páncreas una pancreatitis aguda edematosa intersticial, vas a tener un páncreas aumentado difusamente de tamaño, edematizado, hipodenso. Ahora después podés encontrar áreas de necrosis, áreas de hemorragia, áreas de colecciones locales pancreáticas y peripancreáticas, la formación de pseudoquistes, es decir, hasta la presencia de burbujas de una pancreatitis enfisematosa o extensión de la colección al retroperitoneo. Quiere decir que las imágenes halladas en tomografía ayudan a estadificar el grado de severidad de la pancreatitis. Bueno, algunas imágenes en tomografía. Esto es el estómago, esto es el antro, esto es el canal pilórico, la primera porción del duodeno. Aorta, vena cava inferior, ahí tengo un cálculo o una calcificación, esta es la vena y mesentérica superior, la formación de la porta, y tengo un páncreas difuso, aumentado de tamaño, hipodenso, que ha perdido el contorno ese típico acinarizado pancreático y que hay un aumento de la densidad de la grasa peripancreática. La pancreatitis aguda edematosa. Pueden detectarse áreas, en este otro paciente, hipodensas en las 2/3 partes del páncreas, prácticamente todo el páncreas, que no reforzaron el contraste endovenoso, acá en la periferia un poquito y en la cola del páncreas. Necrosis, áreas hipodensas que no refuerzan el contraste endovenoso del yodo hidrosoluble. Puedo tener áreas de necrosis y hemorragia. Este es otro paciente donde tenemos áreas de necrosis que no reforzaron el contraste endovenoso, un aumento de la densidad de la grasa peripancreática y una imagen focal de una colección peripancreática. Bueno. Colecciones de intrapancreáticas o peripancreáticas, y puede verse también la extensión de la inflamación hacia el retroperitoneo, al espacio pararrenal anterior, como un aumento, como esa estriación y aumento de la densidad de los tejidos grasos peripancreáticos. Bueno, las áreas de hemorragia se verían hiperdensas, la sangre aguda se ve hiperdensa en tomografía. Los pseudoquistes pancreáticos son colecciones de líquido pancreático con pared que refuerza el contraste endovenoso, y la necrosis enfisematosa se ven burbujas de aire en proyección del parénquima pancreático. Bueno, ¿preguntas? Fue un poco accidentada con esto de internet la clase, pero bueno, básicamente,
repasando. Dentro de lo que es patología hepática van a hablar seguramente de una situación de ictericia, donde lo van a encaminar hacia las hepatitis, que el diagnóstico va a ser semiológico. Las hemorragias se ven las hemorragias agudas se ven hiperdensas por la oximoglobina en tomografía. Los hematomas o las hemorragias crónicas se van tornando más hipodensas. Ahí respondiendo una preguntita de Diego. Entonces, tienen el capítulo de las infecciones, tanto por los distintos virus hepatotropos, que va a ser semiológico y de serológico y microbiológico. El rol de las imágenes para valorar el parénquima hepático y las complicaciones. Luego, en la hepatopatía crónica, esa alteración de la estructura asociada a cirrosis, la fibrosis con los nódulos de regeneración y las consecuencias de la hipertensión portal. Luego las masas ocupantes de espacio, y entonces hablamos de procesos benignos o malignos. Dentro de los benignos, los abscesos de cualquier etiología, los quistes serosos simples, los adenomas, la hiperplasia nodular focal y los hemangiomas. Y dentro de las lesiones malignas, las metástasis y el hepatocarcinoma. Luego de la patología de la vía biliar, la inflamación asociada o no a la litiasis, la coledocolitiasis con la colangitis, y dentro de las ictericias posobstructivas asociadas a cálculo y a, por ejemplo, un adenocarcinoma de la cabeza de páncreas. Y luego pueden mencionar algunas otras situaciones de dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, por ejemplo, algunas enfermedades congénitas, como la enfermedad de Caroli, el tumor que obstruye, el colangiocarcinoma, bueno, etc. Bueno, y de páncreas, hagan hincapié en pancreatitis aguda, donde el rol de la tomografía es fundamental, porque las imágenes de tomografía ayudan a valorar con los criterios de Ranson y demás el grado de severidad de la pancreatitis y el adenocarcinoma, como ejemplos de tumores, del tumor más frecuente del páncreas, porque hay otros, ¿no? Bueno, cualquier otra consulta lo seguimos trabajando en